Bueno, muy buenas a todos, compañeros. Aquí continuamos con otro vídeo, continuando con los sensores y actuadores, en este caso con sensores. Y bueno, pues hoy le va a tocar al sensor CKP, que es el sensor de régimen motor, sensor del cigüeñal, y sensor CMP, que es el sensor del árbol de levas. Y bueno, compañeros, pues antes de nada, lo que tienen que saber es que estos sensores los hay de dos tipos principales, principalmente los hay de dos tipos, que es sensor de tipo inductivo y sensores de efecto Hall. También existen los sensores ópticos, pero bueno, principalmente los dos tipos de sensores son de efecto Hall y los sensores de tipo inductivo. El sensor de tipo inductivo es un sensor analógico, el cual genera su propio voltaje. Este se compone principalmente de dos cables y bueno, pues en ocasiones vamos a encontrarlos con tres cables, que ese tercer cable pertenece a un apantallado para evitar perturbaciones en su propia señal. Y bueno, pues el sensor de tipo Hall es un sensor de tipo digital, el cual genera una señal cuadrada. Este sensor se compone de tres cables, los cuales son alimentación, masa y señal. Este tipo de sensores no podemos medir su resistencia, ya que podríamos dañar el componente. Los sensores de tipo inductivo podemos hacerlo sin problemas, podemos medir su bobinado interior, pero en el caso de los sensores de tipo Hall no podemos hacer esta medición. Y bueno, pues el sensor CKP es el que nosotros conocemos principalmente como sensor de cigüeñal, sensor de régimen motor. Y bueno, pues este sensor es el encargado de identificar la posición de punto muerto superior del cilindro número 1. Esta señal la necesita el módulo de control para identificar el cilindro número 1. Además, este sensor también es el encargado de transmitir las RPM o la velocidad del motor. El sensor CMP es el que nosotros conocemos como sensor de posición del árbol de levas. Este es el encargado de identificar la fase o tiempo de cada cilindro. Esta señal la requiere el módulo de control para la sincronía perfecta de la inyección. Y bueno, compañeros, pues voy a mostrarles un poco las señales que nos genera un sensor de tipo inductivo, sensor de tipo Hall. Y bueno, pues voy a aprovechar aquí este manual de aquí de nuestro buen amigo el profesor Jorge Guillén. Y bueno, pues sabes que es uno de los componentes del grupo técnicos Eurolatan. Aquí le vemos, profesor Jorge Guillén. Y bueno, pues vamos a aprovechar este manual que tenemos aquí, que vemos que ahí nos hace referencia al profesor Jorge Guillén, aquí debajo, si lo ven. Y bueno, pues aquí estamos viendo una señal de un sensor CKP de cigüeñal o de régimen motor de tipo inductivo. Esta sería la referencia del punto muerto superior. Este sería el hueco faltante o el diente faltante de la rueda generatriz. Aquí nos está indicando el conexionado a lo que viene a ser el osciloscopio. Y bueno, pues aquí están viendo una señal perfecta que en un punto, pues el sensor por algún motivo, por algún fallo, nos deja de emitir señal. Aquí vemos otro caso. Vemos que hasta aquí más o menos la señal es perfecta y bueno, pues aquí vemos que se empieza a deformar esa señal. Por esto mismamente, compañeros, pues no podemos nosotros o no deberíamos medir o comprobar o diagnosticar en este caso un sensor CKP, sea de tipo inductivo o de tipo Hall. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una deformidad en la señal, tenemos señal pero la tenemos deformada, pero no nos da la suficiente amplitud esa señal, bueno, pues nosotros si lo probamos con un multímetro, nos vamos a encontrar que sí tenemos frecuencia. O sea, si nosotros medimos con un multímetro en la escala de frecuencia, vamos a tener frecuencia porque estamos viendo que aquí tenemos presencia de señal, aquí nos deja prácticamente de emitir señal, pero bueno, aquí tenemos presencia de señal, lo cual el multímetro nos lo va a interpretar como frecuencia, porque tenemos activación. Y bueno, pues si seguimos para abajo, nos dice este sensor, por ejemplo, este es el caso de un sensor de tipo inductivo, CKP, y bueno, pues estamos viendo que están midiendo su resistencia interna. Recuerde lo que hemos dicho anteriormente, los sensores de tipo inductivo, sí podemos nosotros comprobarlo de esta manera, podemos medir la resistencia de su bobinado interior, pero en cambio los sensores de tipo Hall, pues nosotros no podemos medirlo. Aquí ya vamos a los sensores de tipo Hall y vemos que la señal es completamente distinta. Los sensores de tipo Hall, si recuerdan que les he mencionado anteriormente, son sensores de tipo digital y bueno, pues la señal que nos vamos a encontrar es una señal cuadrada. Pues el oscilograma que nos vamos a encontrar sería este, que es de una señal cuadrada. Y bueno, compañeros, les voy a mostrar los sensores de tipo óptico también para que lo vean. Es muy poquito común, por eso no vamos a hablar mucho de él, ni vamos a tener nosotros aquí el caso real. O sea, no puedo mostrar el caso real porque, como les digo, hay muy pocos. Bueno, pues sería muy complicado de poder mostrárselos porque no cuento con ningún vehículo con este tipo de sensor. Entonces, bueno, aquí vemos sensor de tipo óptico
Y si leemos un poco nos dice que es un sensor poco común, se encuentran algunos Chrysler del 85 al 92, estamos viendo que son vehículos bastante antiguos, y en vehículos japoneses como Toyota y Nissan. Y bueno, también lo podemos encontrar, como dice aquí, en General Motors. Está ubicado en el distribuidor, o sea, esto lo montaría en vehículos gasolina. Nos dice que el mejor método de prueba sería con el osciloscopio. Los puntos de medida, bueno, pues como cualquier otro sensor, lo ideal es verlo ya en el módulo de control, para así descartar problemas con el cableado. Y bueno, pues aquí hay algunas comprobaciones que podemos hacer nosotros a ese tipo de sensor con el multímetro, la llegada de alimentación, y bueno, pues luego su señal la tendríamos que medir idealmente con un osciloscopio, perdón. Y bueno, compañeros, pues de este sensor, como les digo, no vamos a hablar mucho. Lo primero, porque no cuento con vehículos que incorpore este tipo de sensor, debido a que nosotros aquí en Europa, la verdad, prácticamente el 90% del parque automovilístico es diésel, y bueno, pues estamos viendo que este sensor también monta en vehículos bastante antiguos. Y bueno, compañeros, pues dicho esto, vamos a ver los posibles problemas que pueden generar estos sensores, y bueno, pues como en el vídeo anterior, pues vamos a ver cómo proceder a diagnosticarlo. Y bueno, compañeros, pues aquí estamos nuevamente con nuestro conejito de India. Aquí lo están viendo. El pobrecito le estamos generando aquí diversas fallas, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? ¿A que sí? Y bueno, pues con fines de que ustedes vean las posibles fallas que pueden generar este tipo de sensores, cada uno de los sensores y actuadores de los sistemas, principalmente de inyección, compañeros, porque me voy a enfocar más en el tema de inyección. La verdad, porque no cuento con vehículos gasolina, como le he dicho anteriormente. Aquí en Europa, pues prácticamente el 90% del parque automovilístico pues es diésel. Entonces, bueno, compañeros, lo primero que vamos a hacer es ver el comportamiento del motor ante la ausencia de señal de uno de los dos sensores. Vamos a desconectar primero uno, vamos a poner nuestro cable alargador para poder interrumpir la señal, y bueno, pues vamos a darle arranque, vamos a ver el comportamiento, vamos a ver si arranca o si no arranca. Con los dos distintos sensores vamos a desenchufar primero uno y luego vamos a desenchufar el otro, y como les digo, vamos a ver si arranca o si no arranca, y luego pues vamos a hacer la otra prueba. Con el vehículo arrancado vamos a interrumpir esa señal, vamos a abrir el circuito y vamos a ver qué ocurre. Lo primero que voy a hacer es mostrarles la ubicación y el tipo de los sensores de este vehículo en concreto. Aquí tenemos en la parte de arriba, en el árbol de levas, este sería el sensor CMP o de árbol de levas. Aquí arriba lo ven. Bueno, pues este es un sensor de tipo Hall y va cogiendo la referencia, o en este caso la rueda generatriz sería el piñón del árbol de levas. Y bueno, pues ahora les voy a mostrar el sensor CKP, que es el sensor de posición del cigüeñal, o sensor de régimen motor. Es este que vemos ahí, ahí lo están viendo. Su forma es un poquito distinta a la de los sensores habituales, pero bueno. Y bueno, pues la rueda generatriz de este sensor va justamente entre lo que es la polea de cigüeñal, que la ven aquí, y el piñón de distribución, o sea, el piñón de cigüeñal de la distribución. Va encajada en el piñón de la distribución, y bueno, pues es una rueda generatriz más o menos de este tamaño. Aquí tenemos que tener nosotros cuidado a la hora de reemplazar o intervenir sobre este lado, sobre el piñón del cigüeñal, o si tenemos que cambiar o sustituir la correa de cigüeñal, tenemos que tener cuidado porque esa rueda generatriz va encajada en lo que es el piñón de cigüeñal. Si por algún momento nosotros, por algún motivo, damos un golpe, la doblamos, incluso la sacamos de su alojamiento, pues ya sí que vamos a tener problemas, porque como les digo, va únicamente encajada. Entonces, si nosotros por algún motivo la sacamos y modificamos su posición, pues automáticamente ya la señal no va a ser correcta. Va a ser correcta la señal, perdón, pero sí que no vamos a tener sincronización del cigüeñal. Entonces, bueno, compañeros, pues ya les he explicado la ubicación y el tipo de sensor que tenemos en nuestro vehículo de conejito de India. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora es, voy a interrumpir la señal, voy a sacar el alargador de cable que vieron en el otro vídeo, vamos a interrumpir su señal, vamos a empezar si quieren primero por el sensor CKP y vamos a darle arranque, vamos a ver qué nos encontramos. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer, compañeros, vamos a localizar lo que es el cable de señal para poder interrumpirle. Entonces, si nosotros miramos aquí en la prueba de componentes, aquí de nuestro pan mecánico, bueno, pues vemos que entre el pin número 1 y número 3 es donde nos dice que tenemos que hacer la comprobación de alimentación del sensor. Entonces, esto nos quiere decir que el 1 y el 3
en la alimentación, uno será positivo y el otro será la tierra. Entonces, por descarte, sabemos nosotros que en el número 2 es donde vamos a tener la señal de ese sensor. Y bueno, compañeros, pues aquí como ven ya hemos conectado nosotros nuestro cable de prueba, que bueno, que si lo ven con el vídeo anterior, bueno, pues van a ver que lo he modificado un poquito, lo he preparado un poquito mejor. Aquí ven que he sacado los números de cada una de las líneas de los terminales, para que se haga un poquito más fácil. Y bueno, pues lo he preparado mejor porque este tipo de sensores, este tipo de conector es muy común, de 3 vías, de 2 vías también tengo uno preparado, con fines de hacer los próximos vídeos. Y bueno, pues como les digo, lo he preparado bien y sé que tarde o temprano me van a preguntar que cómo es posible que este terminal o este conector pueda encajar en todos los, digamos, todos los terminales o todos los conectores del vehículo. Bueno, pues muy sencillo. Lo que he hecho aquí ha sido romper la parte trasera de un conector viejo. Aquí lo ven. Saben ustedes que este tipo de conector, bueno, pues lleva unas pequeñas ranuras. Así logro enfocarlas ahí. Aquí la ven del lado izquierdo de la pantalla. Así que para enfocarla, ahí está. Ahí lo ven y bueno, pues esa ranura es la que nos impide de que nosotros conectemos este conector en cualquier otro lado que no sea el suyo. Entonces, como les digo, aquí de una cablería vieja o de un cableado viejo he conseguido este conector hembra y lo que he hecho ha sido cortarle la parte por donde encaja esa ranura. Entonces, bueno, este nos va a conectar en todos lados y este de igual manera, lo que es el otro extremo del cable, pues lo que he hecho ha sido cortarle directamente esta ranura, la que os he mostrado ahí anteriormente. Entonces, si nosotros quitamos esta ranura de aquí, pues ese conector nos va a entrar en cualquier componente. Esto sí, tienen que tener cuidado, compañeros, si lo quieren hacer ustedes con fines de hacer las pruebas, digamos, de un diagnóstico, porque el sensor a lo mejor esté mal ubicado, mal alojado, bueno, pues les aconsejo que lo hagan así, marquen cada uno de los terminales y no muevan la posición de los terminales. Y bueno, pues como hemos visto allí en nuestra información técnica, hemos dicho que el 1 y el 3 son los que pertenecen a la alimentación, que son estos dos. Y bueno, pues aquí nos queda la línea número 2, que la vemos aquí. Y lo que vamos a hacer, pues, abrir el circuito y vamos a interrumpir esa señal. Y bueno, compañeros, pues estamos ya de aquí del lado de dentro del vehículo. Como saben y como les dije en el vídeo anterior, y como les diré en cada uno de los sensores, el comportamiento del vehículo dependerá del tipo de vehículo o la marca que sea en este caso. Entonces, bueno, hemos desconectado ya nuestra línea de señal desde el sensor CKP hacia el módulo de control. Vamos a dar arranque, vamos a ver si el vehículo arranca o no arranca y en el caso del arranque vamos a ver el comportamiento que tiene. Recuerde que tenemos en este caso desconectado el sensor de régimen motor, que hemos dicho que nos identifica el punto muerto superior del cilindro número 1. Entonces voy a darle arranque y vamos a ver qué sucede. Perdón por la vibración del móvil, compañero, pero es que estoy vibrando yo entero. Por eso se ve la imagen vibrante. Bueno, de primer plano hemos visto que no ha arrancado. Le voy a dar nuevamente si quieren. Y bueno, pues lo primero que nosotros podemos notar aquí es que del tablero del lado de las RPM vemos que no nos suben. Voy a darle nuevamente por si no se han fijado. Y bueno, pues ahí tenemos el primer indicativo que nos dice que tenemos ausencia de señal por parte del sensor CKP. Hemos dicho que este sensor, aparte de identificarnos la posición del cilindro número 1 en la posición de compresión, pues nos informa o nos da la información sobre la velocidad o RPM del motor. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar nuestro escáner, vamos a imaginarnos, como les he dicho en el vídeo anterior, que esto es un caso real. Este vehículo nos entra en nuestro taller y bueno, pues vamos a proceder nosotros a nuestro diagnóstico. Hemos comprobado, hemos corroborado la queja del cliente. Bueno, en este caso, lógicamente la vamos a ver rápido porque vemos que no arranca. Debemos de sacarle, o vamos a intentar de sacarle siempre al cliente toda la información posible, cómo es que se ha parado el vehículo, si es que se ha montado y no ha arrancado, y bueno, pues los síntomas, cuándo y cómo y por qué, entre comillas,
lo ha hecho, el por qué no le va a decir lógicamente, el por qué lo vamos a tener que averiguar nosotros, pero bueno, recabar la mayor información posible. Esto siempre pues va a ser de mano de el cliente, que va a ser el que nos oriente un poquito, hacia el fallo, que va a ser el que nos oriente un poquito hacia el problema. Así es que bueno, compañeros, vamos a bajar a por nuestro escáner. Y bueno, pues vamos a conectar, vamos a ver códigos de falla que nosotros podemos encontrar. Si es que tenemos, porque no sabemos si vamos a tener códigos de falla, yo les informo que hay sensores de cigüeñal o de régimen motor, sensor CKP, que no nos va a dejar códigos de falla. Y bueno, amigos, pues vamos a accesar con nuestro escáner en busca de algo de información, de algo de ayuda. Y bueno, pues ustedes ya saben que es un Peugeot 607. Y bueno, pues aquí como en el vídeo anterior lo podemos buscar automáticamente o lo podemos buscar manualmente. Como les mencioné, bueno, pues normalmente si nosotros metemos los datos exactos del vehículo, pues siempre vamos a tener más probabilidad de tener más información sobre el tema de a lo mejor pruebas de actuadores, algún tipo de programación que tengamos que hacer y bueno, en fin. Vamos a accesar manualmente. 607. Vamos a la parte de diagnóstico. Vamos a seleccionar sistema. Sabemos que tenemos un problema en el motor, entonces vamos a entrar por motor. Y bueno, pues vamos a leer códigos de avería. Y ahí podemos ver nosotros, vamos a traducir, que nos dice que no tenemos ningún problema. Aquí les aclaro, compañeros, sí que había código. Lo he borrado yo anteriormente porque, como les he dicho, en muchos de los casos del sensor CKP nos vamos a encontrar con esto, con que no tenemos ningún código de falla almacenado en relación a ese sensor. Entonces, como les digo, yo previamente los he borrado. Ante este caso, nosotros haríamos lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos códigos de falla, por nosotros tener un punto de orientación por donde empezar nuestro diagnóstico, nosotros siempre nos vamos a ir al flujo de datos. Como os he dicho anteriormente, esto siempre previo a toda la información que nosotros podamos sacarle al cliente, o sea, que el cliente nos pueda proporcionar. Hay muchos casos que esa información nos va a ayudar muchísimo. Entonces, como les digo, nosotros nos vamos a apoyar en la parte de flujo de datos porque no tenemos códigos de avería o código de falla. Aquí lo ideal sería ir viendo los distintos menús, los distintos apartados y viendo lo que son los datos en vivo de cada uno de los sensores. Si tenemos la ayuda de nuestro punto de referencia, o sea, de nuestra información de referencia de cada sensor, bueno, pues nos vamos siempre a ayudar de esa información de referencia. Como les dije en el anterior vídeo, vieron que teníamos la presión de combustible de referencia y la presión de combustible real. Entonces, bueno, pues esa información de referencia pues nos va a venir o nos va a ser muy útil a la hora de interpretar los valores o las señales de esos sensores. Nosotros, como sabemos más o menos por dónde va orientado ahora mismo este caso, sabemos que hemos desenchufado, hemos desconectado el sensor CKP, bueno, pues por no hacer muy largo el vídeo, prácticamente nos vamos a ir a ver ese dato. Ante este tipo de falla, lo primero que nosotros tenemos que ver es que tengamos caudal o presión de combustible. Aquí ven, tenemos la presión de combustible medida, que esto es lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior, y presión de combustible de referencia. Entonces nosotros ya sabemos que necesitamos en torno a 200-250 bares para que este sistema se ponga en funcionamiento, este motor se ponga en funcionamiento. Entonces nosotros vamos a imaginar que es un caso que nos entra, que no arranca el vehículo y no tenemos ninguna pista o ningún dato de por dónde puede ser el origen de la falla. Entonces vamos a ver que nosotros tengamos presión de carburante, vamos a ver nuestro régimen de motor, nuestra velocidad de motor y muy importante, aquí vamos a ver si nosotros tenemos sincronización entre el árbol de leva y el cigüeñal, sensor de árbol de leva y sensor de cigüeñal. Entonces, bueno, tenemos seleccionada presión de combustible, régimen motor, sincronización de árbol de leva y cigüeñal y bueno, pues nosotros vamos a ver siempre si algún parámetro más o algún dato de sensor más nos puede interesar o más que interesar nos puede influir en el momento del arranque, o sea, nos puede impedir que este vehículo arranque. Entonces nosotros ahí tenemos más o menos esos datos, podemos seleccionar muchos más datos y poder ir viendo hasta que nosotros demos con el origen
de la falla o el problema que tenemos en alguno de los sensores. Entonces, bueno, vamos a seleccionar esos datos, estos parámetros que tenemos nosotros aquí ahora, y vamos a ver si en alguno de ellos tenemos ausencia de información o ausencia de señal. Vamos a darle arranque. Y bueno, pues aquí nosotros podemos observar que no tenemos RPM de motor y no tenemos sincronización entre el árbol de leva y cigüeñal. Lógicamente, el módulo de control de motor sin estos datos no nos va a elevar la presión de combustible. O sea, lo que les quiero decir con esto, que si nosotros vemos que estos dos datos están mal, automáticamente no vamos a tener presión de combustible. O sea, lo que quiere decir que nosotros nos tenemos que enfocar primero en esto. Vemos que aquí no tenemos presión de combustible, o sea, el origen de la falla no está ahí, está en que no tenemos información del sensor de régimen motor. Bueno, pues entonces nosotros vamos a empezar a hacer nuestro diagnóstico, vamos a comprobar, el primer paso que vamos a hacer es comprobar la alimentación del sensor. Recordemos que es de tipo Hall y tiene que tener un positivo y un negativo. Este positivo y negativo nos lo va a suministrar el módulo de control, se lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Este sería el esquema eléctrico, este sería nuestro sensor de posición de cigüeñal o sensor CKP. Las tres líneas que nos llegan desde el módulo de control, bueno, pues una de ellas será tierra, otra será positivo y la otra que nos queda, que es el pin número 2 por descarte, es el pin de señal. Entonces, bueno, vamos a medir nosotros nuestra alimentación en ese sensor. Ya tengo el multímetro preparado y vamos a ver la alimentación. Y bueno, vamos a ubicar nosotros primeramente nuestros pines, nuestras líneas. Del lado derecho de la pantalla está la número 1 y del lado izquierdo tenemos el número 3. Y el número 2 pues en el centro. Vamos a buscar primeramente lo que es el positivo para ubicar nuestra tierra. Vamos a introducir ahí nuestra puntita. Luego les voy a mostrar por qué he adquirido unas puntas nuevas. Luego les voy a mostrar ahí para que ustedes la vean y les voy a decir por qué he adquirido este tipo de puntas, que son, la verdad, son mejores que las que yo tenía anteriormente. Ahí la están viendo, luego se las mostraré más detalladamente. Bueno, pues vamos a ubicar nosotros primeramente, como les digo, nuestro positivo para así nosotros poder luego localizar nuestra tierra. Vamos a buscar por aquí una tierra. Ahí vemos que no tenemos alimentación. Entonces, por lo tanto, esa será la tierra. Vamos a ver en el pin número 3. Y bueno, pues ahí vemos que tenemos... Perdón, no está haciendo buen contacto. Bueno, pues ahí vemos que nosotros en el pin número 3, o la línea número 3, es donde tenemos nuestro cable positivo, cable de alimentación del sensor. Entonces, por lo tanto, como nos dice que hagamos las comprobaciones entre el pin número 3, que es el que tenemos aquí seleccionado del lado izquierdo, y el número 1, y el número 1 que le tenemos del lado derecho de la pantalla, pues aquí justamente es donde vamos a tener nuestra tierra. Ahí lo estamos viendo. Pin número 1 sería la tierra y pin número 3 sería la alimentación positiva del sensor. Entonces, por lo tanto, ya tenemos localizada nuestra tierra y nuestro positivo. Estamos viendo que la alimentación es correcta, nos dice nuestro manual que son 5 voltios y es justamente lo que nosotros estamos viendo en nuestro multímetro. Entonces, bueno, una vez localizada la tierra, el positivo, comprobar que realmente tenemos alimentación, pues lo siguiente que nos queda es ver nuestra señal con el osciloscopio. Recuerden lo que les he dicho, este tipo de sensor no podemos medir nosotros la resistencia interna porque vamos a dañar el componente, lo que es el sensor en este caso porque es de tipo Hall. Entonces, bueno, compañeros, pues vamos a ver nuestra señal con el osciloscopio. Bueno, compañeros, se me ha pasado el dato. Antes de comprobar, por ejemplo, nuestra señal con el osciloscopio, nosotros también podemos comprobar nuestro voltaje de referencia por el cable de señal. Si recuerdan, el módulo de control de motor nos aplica siempre un voltaje de referencia a cada uno de los sensores, que en este caso es por la línea número 2. Nosotros ya, como hemos dicho, tenemos nuestra masa ubicada aquí en el pin número 1, o la línea número 1, y bueno, pues vamos a ver si tenemos nosotros nuestro voltaje de referencia. Ahí lo están viendo, para este caso son 10 voltios, 10,14 nos marca nuestro multímetro, y bueno, si recuerdan en el vídeo anterior, pues nuestro voltaje de referencia era de 5 voltios. Por eso les digo que cada vehículo, bueno, este es el mismo vehículo, pero bueno, cada vehículo o cada componente va a trabajar con un voltaje de referencia u otro. Entonces, bueno, vemos que tenemos voltaje de referencia y bueno, pues ahora sí vamos nosotros a pasar a comprobar nuestra señal del sensor CKP. Bueno, como les he dicho anteriormente, antes de que se me olvide, les voy a mostrar por qué este tipo de aguja, de sonda o de punta de prueba, como ustedes lo quieran llamar, les voy a mostrar por qué es mejor que este otro tipo,
Saben que yo siempre he usado este tipo. Y bueno, pues ahora recientemente he realizado un pedido y he pedido este tipo de sondas. Le voy a explicar el porqué. Estas que yo he usado siempre se doblan. Si lo alcanzan a ver aquí en la punta, bueno, pues se doblan. Y sí, bueno, pues la vamos enderezando. En fin. El problema me ha pasado ya en una ocasión que me ha hecho un corto y bueno, pues se me ha recalentado todo el plástico y bueno, pues he tenido que tirar lo que es la aguja. Aparte, como le digo, bueno, pues lo que es la parte de la aguja, pues no se puede reemplazar. En estas que he pedido ahora, sí que vienen reemplazables, vienen esas 5, además viene con un paquetito de recambios, que bueno, pues si ustedes se fijan, son simples alfileres, que bueno, pues alfileres sabemos que prácticamente en todos los hogares o en todas las casas de nuestras medias naranjas o de nuestras parejas, pues sabemos que tenemos alfileres de costura. Nos viene también con 2 recambios de tornillo, ahí lo ven, ahí lo están viendo. Y bueno, pues como les digo, nos viene con recambios, pero en el caso de que ya gastemos todos los recambios, pues en cualquier droguería o en cualquier tienda de costura, pues vamos a encontrar un paquete de alfileres, de 100 alfileres a lo mejor, pues por apenas unos euros o unos dólares. Entonces, como les digo, por ese motivo, este tipo de sonda es mejor que esa otra. Como les digo, las he adquirido hace poco, las he adquirido hace unos días. He pedido 4 accesorios nuevos que, bueno, iremos usando a medida que lo vayamos necesitando. He pedido una pinza amperimétrica para el osciloscopio de 650 amperios, o sea, esto es una pinza ya de bastante consumo. Y bueno, pues esta pinza nos va a venir muy bien para nosotros hacer nuestro diagnóstico, nuestras comprobaciones de, por ejemplo, motores de arranque. Podemos ver nosotros incluso la compresión relativa, las pruebas de compresión relativa, que bueno, si tengo ocasión les haré un vídeo y les mostraré lo que es la prueba de compresión relativa. Y bueno, pues si lo quieren ver antes de que yo haga el vídeo, bueno, pues si lo ponen en YouTube, ponen prueba de compresión relativa, ya verán que bueno, pues con una pinza amperimétrica de este tipo podemos nosotros ver la compresión, como digo, relativa, entre comillas, de un motor, basándonos en el consumo del motor de arranque en el momento del empuje de cada uno de los cilindros, en la fase de compresión de cada uno de los cilindros. También he pedido un calentador. Esto nos sirve, como saben, para cuando tenemos que hacer reparaciones en las instalaciones, usamos funda termorretráctil. Bueno, pues lo típico es calentarla con el mechero. Si nosotros calentamos la funda termorretráctil, pierde sus propiedades. Eso lo pueden ver, lo pueden buscar y van a ver que es cierto lo que les digo. Si le damos con la llama, la funda termorretráctil, bueno, pues pierde sus propiedades. Entonces, bueno, pues he pedido este soplete de aire caliente, que bueno, pues nos viene muy bien. Aparte, bueno, pues nos da una imagen ante, bueno, pues ante el cliente, si le tenemos en presencia, bueno, pues si lo hacemos con el mechero, pues no es lo mismo. Aparte, si estamos en el interior del vehículo, pues vamos a ahumar todo el vehículo por dentro. Entonces, bueno, pues he pedido este soplete de aire caliente, que viene con sus respectivas boquillas intercambiables, más finas. Y bueno, pues he pedido este termómetro digital. Se lo voy a encender para que lo vean. Ahí lo veis. Bueno, pues esto es un buen aparato. Vemos que es la misma marca del multímetro que tenemos. Y bueno, pues es un buen aparato porque nos da un montón de funciones para medir. Nos mide humedad, nos mide temperatura. Nos trae también una opción para los que tocan aire acondicionado. Ahí lo ven. Ahí lo están viendo. Nos trae la luz para comprobar las pérdidas cuando nosotros echamos el aditivo a los aire acondicionados para ver la fuga. Bueno, pues nos trae lo que es la luz ultravioleta. Ahí la están viendo. Y bueno, pues como les digo, es un termómetro y la verdad se le ve bastante aparente, bastante bueno. Ahí están viendo en el suelo. Muy efectivo. Y bueno, pues como les digo, trae un montón de funciones, trae sus sondas para medir también líquidos, por ejemplo. En el caso del refrigerante, bueno, pues ponemos la sonda y podemos ir midiendo la temperatura del refrigerante para comprobar mismamente, bueno, pues si el sensor de temperatura de motor está trabajando correctamente. Entonces, bueno, compañeros, pues estos accesorios los iremos usando a medida que nos vayan haciendo falta, nos vaya requiriendo el diagnóstico, en este caso, o bueno, o las reparaciones de nuestro vehículo. Y bueno, pues también he pedido un endoscopio, que esto no sé si lo conocen ustedes. Bueno, pues esto se conecta al móvil, o al PC, o al ordenador, y bueno, pues esto es muy útil. La verdad, lo he pedido, si recuerdan el vídeo anterior, que aquí arriba les pondré el enlace del vídeo o la miniatura del vídeo para que lo vean. Si recuerdan, estuvimos viendo el sensor de posición de la geometría del turbo, y bueno, pues tuve que introducir el móvil por ahí dentro, me estaba quemando vivo con el filtro de partículas,
Y bueno, pues como les digo, es muy aparente porque esto es una cámara con luz, que lleva una camarita pequeñita, finita, con luz. Y bueno, pues nos puede venir muy bien, en mi caso, por ejemplo, para grabar así en zonas así que estén muy mal ubicadas, o sea, que estén muy escondidas. Y nos puede venir bien pues para infinidad de cosas, pues ya que, puesto que es una cámara muy pequeñita, pues el cable tiene, me parece que son 2 metros, el cable que yo he pedido, lo hay de varios tamaños. Y bueno, pues nos viene muy bien por eso, pues trae su luz, trae una cámara, es una cámara la verdad que se ve bastante bien. Cuando tengamos ocasión de hacer un vídeo que tenga que grabar algo que esté bien escondido, bueno, pues lo grabaré con la cámara y bueno, pues ahí verán ustedes que tiene bastante calidad de imagen, siempre que sea cerquita, porque esto viene preparado, digamos, para hacerlo a una distancia corta. Les puedo decir que letras, por ejemplo, pequeñitas, como las de la pinza perimétrica, esta que estamos viendo aquí, bueno, pues esta la vamos a ver a la perfección con la cámara. Y bueno, compañeros, pues únicamente quería eso, mostrarles el último pedido de accesorios que he hecho. Ahí les pondré el enlace donde pueden adquirirlo. Y bueno, pues como les he dicho, lo iremos usando a medida que bueno, pues lo vayamos requiriendo. Intentaré algún día hacer un vídeo de lo que es la compresión relativa medida con la pinza perimétrica. Bueno, compañeros, pues vamos a ver su señal con el osciloscopio. Recuerde que tenemos el cable de señal desconectado. Entonces, lógicamente, bueno, pues nos vamos a ver nosotros entrega de señal por parte de ese sensor. Entonces, aquí estamos simulando una falla con el sensor, en este caso, CKP. Como les digo, lo tengo conectado al osciloscopio. Ahí lo ven, con este cable largo. Y bueno, pues voy a dar yo arranque y vamos a ver si tenemos presencia de esa señal. Ahora mismo lo que estamos viendo son los 10 voltios que hemos visto anteriormente, que el voltaje de referencia, el osciloscopio está seteado a 5 voltios por división, o sea, por lo tanto tenemos 10 voltios. Voy a dar arranque y vamos a observar si tenemos señal. Bueno, compañeros, pues hemos podido observar que no tenemos señal por parte del sensor CKP. Entonces, bueno, pues esto nos llevaría al punto de que ese sensor no está trabajando correctamente. Hemos visto que tenemos voltaje y hemos visto que no tenemos señal. La señal, recuerden, siempre que sea sensor, tenemos que medirla en el módulo de control. Yo lo estoy haciendo abajo en el sensor, porque en un caso, digamos, real, completo, de un diagnóstico. Entonces, bueno, no voy a andar, digamos, sacando el módulo de control para cada sensor. Entonces, como les digo, compañeros, las mediciones siempre de sensores tenemos que hacerlas en el módulo de control. Al contrario de los actuadores. Los actuadores siempre en el componente que vamos a comprobar. Entonces, bueno, compañeros, estamos viendo la ausencia de señal, lo que esto nos determinaría que ese sensor no está trabajando correctamente porque tenemos su voltaje presente, o sea, él tiene su alimentación, pero no nos está generando una señal. Entonces, esto nos quiere decir que ese sensor, en el caso de que fuera un caso real, bueno, pues ese sensor tendríamos que sustituirle. Así que, bueno, compañeros, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a provocar la falla con el motor funcionando y vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, como les he dicho, vamos a abrir el circuito del cable de señal, que es el número 2, y vamos a ver si el motor se para o sigue en funcionamiento. Pero antes de nada les voy a mostrar lo que es la señal de ese sensor. Esta sería la señal del sensor CKP de tipo Hall, o sea, lo que es una señal digital de tipo cuadrada. Voy a pausarle, ahí lo ven, y bueno, pues esto es lo que viene a ser la referencia. Digamos que necesita el módulo de control en el momento del arranque del punto muerto superior del cilindro número 1. Esto sería el hueco faltante de la rueda generatriz o el diente faltante, como ustedes lo conozcan o lo ubiquen mejor. Y bueno, pues esto va aproximadamente a unos 35 grados antes del punto muerto superior del cilindro número 1. Entonces, bueno, como les digo, esa es la señal y nosotros lo que vamos a hacer es interrumpir esa señal. Vamos a desconectar el cable de señal que le llega hacia el módulo de control. Y bueno, pues voy a interrumpir la señal y ustedes van a observar allí en el osciloscopio que automáticamente cuando yo abra el circuito, el módulo de control de motor va a perder la señal de este sensor. Y vamos a ver qué ocurre si el motor se para o sigue funcionando. Bueno, pues ahí hemos visto que automáticamente, según yo he abierto el circuito, he abierto la línea de señal de lo que es el pin número 2 o la línea número 2. Bueno, pues el módulo de control ha perdido la señal de este sensor. Vemos que nos ha faltado la señal y automáticamente el vehículo pues se ha detenido. O el motor, mejor dicho, se ha detenido. Ante este caso, el cliente, bueno, pues si se le para en carretera, lógicamente, como hemos visto anteriormente, pues
va a ser imposible de poner nuevamente en funcionamiento el vehículo. Entonces, bueno, voy a mostrarles que nos quedó pendiente de la vez anterior. Recuerden que borré los códigos yo para simular un caso real, que suele pasar muy a menudo, como les dije, de ausencia de defectos por parte de este sensor. Entonces voy a mostrarles ahora, voy a conectar el cable con la línea, allá la tengo, y voy a mostrarles ahora el código de falla que suele generar este sensor en el momento de un problema de señal. Bueno, compañeros, como les decía, este es uno de los posibles códigos que nos podemos encontrar del sensor CKP. Como les he dicho primero, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que no tenemos ningún código, pero bueno, este sería uno de los posibles códigos que podemos encontrar del sensor CKP. Así que bueno, compañeros, este sería el procedimiento a seguir para el sensor CKP o sensor de régimen motor, sensor de cigüeñal. Vamos a hacer lo mismo con el sensor CMP, que es el sensor del árbol de leva. Recuerden que la forma de trabajar de estos dos sensores es prácticamente la misma, entonces bueno, vamos a hacer la prueba al sensor CMP, vamos a originar un fallo y vamos a ver el comportamiento del motor para el caso del sensor CMP o sensor de árbol de levas. Bueno, pues como hemos dicho, ahora le toca al sensor CMP. Vamos a producir la falla en el momento del arranque, vamos a desconectar el cable de señal y vamos a producirla posteriormente con el motor en marcha. Vamos a ver los posibles códigos de avería, vamos a ver cómo actuar y cómo hacer nuestro diagnóstico. Entonces, bueno, vamos primeramente a ubicar los pines o las líneas del sensor CMP. Vamos a ver a qué pertenece cada una de las líneas con nuestra información técnica. Bueno, pues les muestro primeramente, de la misma manera, el sensor CMP va conectado, sus tres líneas van conectadas al módulo de control de motor, que es el encargado de suministrar la alimentación y recibir la señal del sensor CMP. Concretamente es este, ahí lo están viendo, sensor de posición del árbol de levas, sensor CMP. Entonces, bueno, vamos primeramente a ubicar cada uno de los conectores de nuestro sensor de árbol de levas. Bueno, pues de igual manera nos dice, aquí lo tenemos ya seleccionado, nos dice que entre el 1 y el 3 es donde vamos a tener nosotros localizada nuestra alimentación. Vamos a desconectar el cable de señal, que en este caso es el pin número 2, que aquí vemos que no le marca. Nos dice que con el contacto dado tenemos que tener 0,5 voltios. O sea, perdón, de 0 a 5 voltios. Entonces, bueno, compañeros, una vez ubicado nosotros nuestra línea de señal del sensor, vamos a desconectarla, vamos a dar arranque y vamos a ver si el motor se pone en funcionamiento o no. Vamos aquí de este lado, voy a desconectar, hemos dicho, la línea número 2, que es esta que ven aquí. Vamos a abrir el circuito, a ver si puedo, vale. Ahí lo tenemos abierto y vamos a dar arranque y vamos a ver qué sucede. Vemos que es imposible arrancarle. Esto sí que les digo que este tipo de sensor, el sensor CMP, hay vehículos que sí arrancan, con la ausencia de señal de este sensor, hay vehículos que sí arrancan. Bueno, en este caso estamos viendo que no es así, pero como les digo, hay vehículos, hay fabricantes que si arranca, le cuesta arrancar, o sea, va a ser a golpe de llave, pero al final el motor va a conseguir ponerse en funcionamiento. Vamos aquí de la parte otra vez nuevamente del escáner, vamos a leer códigos de avería y nos encontramos como en el caso anterior, que no tenemos ningún código de problema. Lo que vamos a hacer es la misma operación que hemos hecho anteriormente. Vamos a ir al flujo de datos y bueno, pues para este caso vamos a seleccionar justamente el parámetro que nos dice sincronización entre el árbol de leva y el cigüeñal, sensor de árbol de leva y sensor de cigüeñal. Vamos a ver si tenemos sincronía entre esos dos sensores. Vamos a confirmar, voy a dar arranque y si hay sincronía nos debe decir que sí. Voy a darle y bueno, pues ahí estamos viendo, compañeros, que nos dice que no tenemos sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal. Entonces, bueno, pues ya tenemos el indicativo de por dónde empezar nuestro diagnóstico. Lógicamente sabemos que el sensor que en este caso no está emitiendo su señal, el sensor CMP, sensor de árbol de levas, y bueno, pues lo ideal sería, si no tenemos sincronización, sería comprobar los dos sensores. Pero bueno, como ya sabemos el sensor que hemos originado la falla, pues vamos a hacer las comprobaciones de voltaje, tierra y señal del sensor CMP. Bueno, compañeros, pues vamos a empezar nosotros a hacer nuestras comprobaciones. Si recuerdan, la información técnica nos decía que entre el pin número 1
y número 3 tenemos que tener la alimentación del sensor CMP o sensor de árbol de leva. Entonces aquí con nuestro multímetro vamos primeramente a comprobar la llegada de alimentación hacia el sensor CMP. Voy a ubicar aquí el pin número 3, que está del lado derecho de la pantalla, y el número 1, que está del lado izquierdo de la pantalla. Bueno, pues ahí estamos viendo que tenemos nuestros 5 voltios, pero tenemos invertida la polaridad. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí la alimentación de 5 voltios y aquí la masa que nos proporciona el módulo de control. Ahora vemos que sí, tenemos 5 voltios de alimentación del sensor. Entonces, lo que corresponde a la alimentación del sensor estaría correcta. Únicamente ya nos queda verificar el cable central, que es el pin número 2, o la línea número 2, que sería el cable de señal del sensor. Como en los otros casos, podemos nosotros ver si tenemos la señal, o el voltaje, mejor dicho, de referencia del sensor, y ahí estamos viendo que en este caso nos da 11 voltios. Para hacer la comprobación de este tipo de sensor, la vamos a hacer igualmente con el osciloscopio, porque de igual manera que el sensor CKP, este sensor es de tipo Hall. Entonces, como hemos dicho anteriormente, nosotros no podemos comprobar el bobinado interior porque dañaríamos el componente. O sea, lo que quiere decir, no podemos medir la resistencia de este sensor. Entonces, bueno, como anteriormente, vamos a medir el cable de señal, que es el cable número 2, la línea número 2. Vamos a ver su señal en el osciloscopio. Entonces, si me aguantan un segundo, lo voy a conectar y voy a conectar el osciloscopio al sensor. Bueno, compañeros, pues ahí ven, ya tengo sacada las tomas de conexión al osciloscopio y lo que sí he quedado interrumpida es la línea de señal del sensor CMP en este caso. Vamos a dar arranque, vamos a ver si tenemos señal por parte del sensor CMP. Bueno, compañeros, pues hemos visto que no tenemos respuesta por parte del sensor, no tenemos señal, y bueno, pues de igual manera que el sensor CKP, pues aquí, llegado a este punto, podemos nosotros decir que tenemos un problema con ese sensor. O sea, nosotros ya tenemos diagnosticado el vehículo, sabemos que el fallo está en el sensor CMP, no nos está emitiendo señal, ninguna señal, o sea, podríamos tener una deformación en la rueda generatriz, pero bueno, en este caso veríamos una señal, pero deformada o una señal errónea. Vemos que únicamente tenemos presencia del voltaje de referencia, lo que nos quiere decir que ese sensor no nos está trabajando. Hemos medido su alimentación, es correcta, y en cambio estamos viendo que este sensor no nos genera una señal hacia el módulo de control. Con lo cual nosotros ya podemos determinar que el fallo le tenemos en el sensor de árbol de leva o sensor CMP. Entonces, bueno, compañeros, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente con el sensor CKP, vamos a desconectarle con el motor funcionando y vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos visto que si nosotros perdemos esta señal en el momento del arranque, hemos visto que el motor no se pone en marcha, no logra ponerse en marcha. Entonces, vamos a hacerlo con el motor funcionando y vamos a ver qué sucede. Bueno, compañeros, pues antes de desconectar el sensor, quiero que vean la señal o el oscilograma del sensor CMP. Esta sería su señal correcta. La voy a ampliar un poco para que la vean mejor. Vemos que es una señal totalmente cuadrada, de tipo digital, igual que la del sensor, en este caso CKP, que también es de tipo digital, es de tipo Hall. Y bueno, pues esta sería su señal correcta. Entonces, bueno, compañeros, vamos a desconectarle y vamos a ver qué sucede. Voy a poner una escala de tiempo más alta para que se aprecie mejor, ahí por ejemplo. Y bueno, compañeros, yo voy a desconectarle y ustedes observen en la pantalla qué sucede. El motor le están escuchando, por lo tanto van a saber si el motor se para o sigue en funcionamiento. Voy a desconectarle y ustedes observen la señal.
Bueno, compañeros, pues hemos podido observar, hemos perdido la señal del sensor CMP, pero por el contrario, el motor sigue funcionando. Aquí ven que tengo la línea abierta, la número 2, que es la que pertenece al cable de señal que le llega hacia el módulo de control. Han visto que hemos perdido la señal y vemos ahora mismo en este modelo que no tenemos presencia de el testigo de inyección, el check engine. Y bueno, compañeros, pues como hemos visto, el vehículo pues no se ha parado, el motor no se ha parado. Entonces, compañeros, ¿por qué es posible esto? Que el módulo de control de motor pierda la señal por parte del sensor CMP, entre comillas, no sabe la posición de cada uno de los cilindros. Entonces, ¿por qué el módulo de control de motor nos sigue manteniendo el motor en funcionamiento? Pues esto es debido, compañeros, a que la señal del sensor CMP o de árbol de leva únicamente el módulo de control la necesita o la es necesario en el momento justo del arranque. Luego totalmente ignora esa señal. O sea, él en el momento justo del arranque localiza el punto muerto superior del cilindro número 1 y identifica cada una de las fases de los cilindros por el sensor CMP. El punto muerto superior del cilindro número 1, que no lo he mencionado, lo localiza a través del sensor CKP o de régimen motor, sensor del cigüeñal, y cada una de las fases de los cilindros la identifica por el sensor CMP. Entonces, si nosotros perdemos la señal del CMP con el vehículo funcionando, pues vemos que no pasa absolutamente nada. Caso contrario, como hemos visto anteriormente, si nosotros, en el caso de la puesta en marcha o en el momento del arranque, no tenemos presencia de esa señal, pues automáticamente vemos que el motor no se pone en funcionamiento. Como les he dicho, en este caso, en este motor, hay motores, hay fabricantes que a base de darle llave, a lo mejor nos tarda 5 segundos más, pero consigue finalmente poner en marcha el motor. Entonces, bueno, como estamos viendo, tenemos la señal interrumpida, no tenemos señal, o bueno, mejor dicho, el módulo de control de motor no tiene señal por parte de ese sensor, pero nos sigue quedando el motor en funcionamiento. Entonces, como les he dicho anteriormente, es importante que nosotros le consultemos al cliente el momento de la falla, cómo fue, y bueno, pues intentar sacarle los más datos posibles. Si la falla se produce, por ejemplo, en este vehículo, este señor, bueno, pues va a ir funcionando perfectamente con su vehículo, y bueno, pues en el momento de detener el vehículo y quererle poner de nuevo en marcha, pues se va a encontrar con que el vehículo no arranca. Sí que se ha quedado en funcionamiento cuando el vehículo ha estado arrancado, ha podido funcionar perfectamente, pero cuando ha parado el vehículo ya no puede ponerle en marcha. Entonces, si a nosotros el cliente nos da ese pequeño dato, bueno, pues también tenemos un punto de referencia de donde empezar nuestro diagnóstico. Y bueno, amigos, pues con esto daríamos por diagnosticado los fallos del sensor CMP y CKP. CMP, sensor del árbol de leva, y CKP, sensor de régimen motor o sensor de cigüeñal, como nosotros lo conocemos. Y bueno, pues lo último que me queda por mostrarles, amigos, pues la correlación, lo que es la correlación entre los dos sensores. Este dato nos es muy útil para nosotros poder comprobar la sincronía o sincronización entre el sensor de árbol de leva y el sensor de cigüeñal. Para ello sí que tendríamos que contar con una librería, o sea, nosotros ir preveyendo o ir buscando oscilogramas de cada uno de los modelos de vehículo, de cada uno de los modelos de motor, y guardar esa librería para poder hacer una comparación o tener una comparativa a la hora de medir o ver la correlación entre los dos sensores. Yo les voy a mostrar ahí la correlación entre el CMP y CKP de este vehículo, ahí lo van a poder pausar y bueno, pues ahí ya tienen la primera señal. Como les he dicho y les he explicado, ese dato es muy útil para ver la sincronía del motor. Y bueno, compañeros, pues esto es lo que se conoce como correlación entre sensor de árbol de leva y sensor de cigüeñal. Ahí pueden ustedes pausar la imagen, guardar ese archivo y bueno, pues ya tiene el primer oscilograma de su librería de correlaciones entre árbol de leva y sensor de cigüeñal, o entre sensor CMP y sensor CKP. Como les digo, esto nos da un punto de referencia para la sincronía del motor. Bueno, compañeros, pues
hemos llegado al final del vídeo, hemos visto todo el trabajo de estos dos sensores, cómo probarlo, cómo diagnosticarlo, hemos visto las posibles fallas que pueden generar y bueno, aquí me tienen frente a la cámara, saben que soy de salir muy poco frente a la cámara, la verdad, pero bueno, aquí estoy dando la cara. Como les digo, hemos visto cómo diagnosticar estos sensores, hemos visto las posibles fallas y bueno, pues poco más les puedo decir, compañeros, únicamente a la hora de diagnosticar este tipo de sensores, bueno, pues siempre lo suyo es, lo ideal, el osciloscopio. Sabemos que hay multímetros que traen la frecuencia, sabemos que hay multímetros que traen la opción de frecuencímetro, pero bueno, sabemos que nos va a generar frecuencia, pero si tenemos un error en la señal, pues no vamos a poder verlo de ninguna manera. Ahí les quedaré, en una de las partes, no sé si aquí arriba, les quedaré un caso que tuve con un sensor CKP, bueno, para que vean que efectivamente podemos tener fallo en la señal, pero no vamos a poder verlo con un frecuencímetro. Entonces, bueno, compañeros, recuerden, frecuencímetro normal, con este sí podríamos verlo porque trae la opción de osciloscopio, recuerden, con este sí lo veríamos, pero bueno, lo ideal siempre es tener un osciloscopio a mano para hacer este tipo de pruebas, ver la señal real y bueno, pues poder llevar a cabo un diagnóstico certero y eficaz. Y bueno, compañeros, como siempre, como les he dicho, cuenten siempre con información técnica, es lo principal, es lo básico. Lo primero tenemos que tener capacitación, lo segundo información técnica. Sin la información técnica no vamos a poder llevar a cabo los diagnósticos, eso está claro, y bueno, pues luego herramientas lógicamente. Y nada, compañeros, de momento me despido, hemos visto estos dos sensores, sensor CKP, sensor CMP, cigüeñal y árbol de levas. Y bueno, como siempre, compañeros, me despido de ustedes. Les pido disculpas a los que no puedo contestar los comentarios, pero la verdad, me falta tiempo. Hoy mismamente domingo, me he venido a grabar aquí domingo. Normalmente suelo grabar esto los domingos. Ven que está la puerta del taller cerrada, entonces, como les digo, me suelo venir los domingos por eso. Falta de tiempo, es muy difícil, la verdad, porque tengo que atender, estoy solo en el taller, tengo que atender a los vehículos, tengo que atender a los clientes, lógicamente, tengo que atender las llamadas de teléfono. Y bueno, pues como les digo, compañeros, hoy es domingo, así que es mínimo que me den un like, por favor. Esto lleva un trabajo grande de grabación, de edición, porque luego hay que editarlo todo. Y sobre todo, como ven, estoy un domingo aquí grabando con fin de mostrarles a los que estáis aprendiendo, pues, cómo se deben de hacer estas pruebas, cómo se diagnostica y bueno, por contribuir un poco con vosotros, que aprendáis esta profesión, lo que es el ramo de la mecánica automotriz, o la electromecánica, o la mecatrónica, como se conoce actualmente. Y bueno, compañeros, pues, como saben, siempre se lo pido, un like, me despido de ustedes, espero tardar poquito en regresar. Como siempre, hasta el próximo vídeo. Aquí tengo estos guarretes. Chao, compañeros.